Que Dios le bendiga y gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por haber encaminado sus pasos para este lugar y saber que en esta mañana el Señor, pues a través de todo lo que se ha realizado, a través de la enseñanza de la escuela dominical, a través de los cantos, a través de esas lecturas bíblicas, el Señor nos está enseñando, el Señor nos está hablando y yo creo que todos compartimos este sentir que es maravilloso escuchar la voz del Señor. Es especial oír lo que Dios quiere de nuestras vidas. A nivel nacional, la Iglesia Evangélica Amigos celebra este día, el día de la escuela dominical. Y creo que es bien importante todo lo que hoy hemos recibido hasta este momento. Sé que el Señor nos ha estado diciendo algo a nuestra mente, a nuestro corazón, y es que ante su palabra, hermanos, tenemos grandes compromisos. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Vamos a repetir para iniciar este mensaje un texto bien conocido que se encuentra en el Salmo 119, versículo 105, que usted lo tiene allí en su mente, en su corazón. Y lo vamos a repetir todos juntos. Decimos entonces el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Eso es la palabra del Señor. Padre bendito, en esta mañana anhelamos estar frente a tu palabra en esta hora, Señor. Sé que existen muchas distracciones a nuestro alrededor. Quizás hay sonidos, hay voces que se escuchan, Señor. Pero podemos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, concentrarnos por un instante, por un tiempo y escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, yo de mí mismo no pretendo hacer nada, no pretendo decir nada, sino que quiero, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo sea quien lleve, Señor, esta palabra al corazón de cada uno, que solo sea el portador de lo que tú nos quieres hablar a nuestras vidas. Anhelamos, Señor, escucharte a ti, escuchar tu voz, escuchar, Señor, lo que hoy nos pides a nosotros, de nuestra vida, de nuestro ser. ¿Qué compromiso anhelas que nosotros hagamos contigo? Te alabamos y deseamos disponer todo nuestro ser delante de ti. En el nombre de Jesús, amén, amén. Tenga la bondad de sentarse. Encontramos dos textos en la palabra del Señor. Uno de ellos está en Hebreos 4:12. Que dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cuántos hemos experimentado esto? Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra del Señor, hermanos. Es esa palabra capaz de llegar a lo más dentro de nuestro ser y tratar con nosotros en esta mañana. Pero Isaías 55:11 dice: así es también la palabra que sale de mi boca, dice Dios. ¿Y qué más sigue diciendo? No volverá a mí, dice Dios, vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Así que, amados hermanos, este libro es el libro de Dios. No es un libro común y sencillo. No es un libro cualquiera que nosotros podamos leer, sino es la pura, bendita palabra del Señor. Es un libro que trasciende más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Y por eso en esta mañana yo quiero que reflexionemos sobre el tema: la trascendencia de la formación bíblica.
la trascendencia de la formación bíblica, y es que la formación bíblica es la que trasciende más allá de esta vida terrenal, porque su palabra nos prepara hasta para la eternidad con Dios. Su palabra, este libro de los libros, es la que trasciende más allá de esta vida terrenal, es la que trasciende más allá de un conocimiento común y nos enseña una clave para la vida. Este libro no nos enseña una clave para la vida. Este libro nos enseña la vida que nosotros debemos llevar. Aquí está el consejo completo. Y yo quiero, hermanos, que pensemos en dos cosas nada más en esta mañana, acerca de la trascendencia de la formación bíblica. En primer lugar, la formación bíblica en casa es fundamental. Yo no sé cuántos pueden testificar en esta mañana que la enseñanza bíblica en casa es fundamental. Es importantísima, es de vital importancia. Yo quiero recordar los versículos, unos versículos que leía nuestra hermana presidenta del comité. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Busque por favor Deuteronomio, y me encanta, hermana Sami leyó varios pasajes de Deuteronomio, y qué importante que el Señor a través de este libro enseña al pueblo que el pueblo tenía que ponerle mucha atención a poder repetir la palabra del Señor a los hijos y hasta a otras generaciones más allá. Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Hay que recalcar que la palabra de Dios es para ponerla por obra. Versículo 2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, ¿y quién más? Tu hijo. ¿Y quién más? El hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, todos juntos: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén, hermanos. La educación de los judíos era una educación muy disciplinada. Los judíos, desde los niños en casa se les daba la educación, y a los 12 años ellos eran presentados en el templo y repetían las escrituras públicamente y de memoria, porque Dios le había mostrado, y era uno de los pactos que leía nuestra hermana, Dios les había enseñado que si ellos transmitían la palabra de generación en generación, ellos iban a tener la bendición de Dios en todo lugar.
Por eso, hermanos, es que la Biblia, la enseñanza bíblica es trascendental, trasciende más allá de lo que nosotros pensamos. Porque cuando nosotros enseñamos la palabra del Señor, esa palabra está haciendo cambios, operando cambios en la vida del ser humano. No se imagina qué tanto hace la palabra de Dios en el corazón de los hijos, en el corazón de los jóvenes. Por eso la palabra del Señor dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y todos decimos: con guardar su palabra, porque la palabra de Dios es poderosa para cambiar al ser humano, es poderosa para formar el carácter del ser humano. Y aquí en Deuteronomio capítulo 6 nos enseña la importancia de transmitir el conocimiento de la palabra de Dios a nuestras generaciones. ¿Sabe algo? Nosotros nos tenemos que hacer responsables de transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque aquí habla de unas 4 generaciones, porque la palabra de Dios es el único libro que transformará la vida del ser humano. Desde su infancia, la palabra de Dios en el corazón de los niños es lo mejor que nosotros podemos sembrar. Si usted siembra esa palabra en el corazón de los niños, quiero decirle que usted va a encontrar fruto en la bendita palabra del Señor. Va a encontrar fruto en su familia, va a haber generaciones transformadas, va a haber hijos de bien, pero es importante tener un compromiso de enseñar la palabra del Señor. Y en este pasaje que hemos leído nos manda a ser perseverantes. No sé si usted en algún momento lo ha logrado, y si hay familias acá en esta mañana que han logrado transmitir la palabra del Señor, pero tal como lo dice aquí, y estas palabras estarán en tu corazón, pero también, ¿qué dice? Las repetirás a tus hijos. ¿Cuántos repetimos la palabra de Dios a nuestros hijos? ¿Cuántos perseveramos en repetir las enseñanzas de la palabra de Dios a nuestros hijos? Y dice que además de repetirlas a los hijos, hablarás de ella, ¿dónde? Estando en nuestra casa. ¿Qué libro es el que más se abre en nuestra casa? ¿Qué libro es el que más abre usted en su casa? ¿Qué libro es el que está ahí a la mano en la mesa del comedor? No en la librera, no allá en el bolso dominical, no, en la mesa donde todos nos sentamos todos los días. Yo conocí una iglesia. Oí porque viví cerca de un hermano que era pastor de la iglesia Hebrón, y ellos, antes de tomar cada tiempo de comida, ellos abrían la Biblia, leían la Biblia y cantaban al Señor, y después comían. Pero lo que nos pasa a todos nosotros es que ya no existe tiempo para sentarnos, leer la Biblia, repetirla, memorizarla. Me encantó ver acá al niño Andrés repitiendo la palabra del Señor, y esto me llevó a mis años de infancia. Todavía me recuerdo. Hay textos que yo tengo en mi mente hasta este día, a los 40 años, que los aprendí en mi infancia. Los aprendí con mi mamá, los aprendí cuando me llevaba a la clase de parvulitos en la iglesia de la aldea donde vivíamos. Los tengo en mi mente, los tengo en mi corazón. Pero aquí nos enseña la palabra que nosotros la repitamos en la casa, andando ¿por dónde? Por el camino. ¿Será que cuando nosotros vamos en el vehículo con nuestra familia vamos escuchando la palabra del Señor? ¿Vamos repitiendo la palabra del Señor? Les decimos a nuestros hijos: miren esos árboles que están allá, Dios los creó. Mire cuánto podemos usar nosotros para hablar de la palabra del Señor. Pero muchas veces es triste saberlo, es triste decirlo, que muchas veces vamos en los vehículos y vamos discutiendo. Muchas veces vamos en los vehículos cada quien con sus propios audífonos, o quizás escuchando algo que no es agradable. Pero qué mejor si cuando nosotros andamos en el camino también andamos repitiendo la palabra del Señor. ¿Qué le parece? ¿Es vida esto? ¿Es bueno esto, repetir la palabra del Señor, ir memorizando la palabra del Señor? Un día me atreví a hacer eso. Cuando salí de Huehuetenango, empecé con Génesis 1.
Y miren hasta donde el internet me servía, dándole y dándole. Y qué bonito es ir recordando historia por historia. Y no es aburrida la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva, hermanos. Tiene vida ella, no es un libro muerto, porque cuando la leemos, su autor está presente con nosotros, porque Él nos habla nuestra vida y nos dice: esto es lo que yo te quiero decir a ti a través de mi palabra. Ahí está el Señor, hermanos. Ahí está el Señor cuando usted está leyendo la palabra. Ahí está Él presente. Pero cuántas veces no hemos querido que Él esté ahí con la Biblia cerrada, no hemos querido que Él nos hable. Y hasta el día de hoy Dios quiere seguir hablándonos a las familias de este lugar. Quiere seguir hablando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Y nuestros jóvenes deben escuchar la palabra del Señor. Y debe haber iniciativa en nosotros, los que hemos avanzado en la vida cristiana, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Esto significa, hermanos, que la palabra de Dios debe estar en todo momento en nuestra casa. Amén. En todo momento. ¿Qué tal si antes de tomarnos el café comemos la palabra del Señor? ¿Qué tal si antes de irse al colegio nuestros hijos les damos la palabra del Señor? Pero a veces nuestros hijos se van peleados quizás con los papás. Quizás se van enojados con los papás. Quizás los hijos se van aburridos para allá porque no abrimos un texto de la palabra del Señor y decimos: hijo, con este texto te envío a estudiar. Con este pasaje de la palabra te envío a tu clase para que te vaya bien, para que esta palabra la lleves en tu corazón y sigas el consejo de la palabra. ¿Sabe? Tenemos que compartir la palabra del Señor en nuestra casa. Nuestra casa es la mejor universidad para nuestros hijos. Nuestra casa es el mejor lugar para enseñar a nuestros hijos. Y sabe, me llena el corazón, porque uno de los ejemplos de la educación, de esa educación bíblica a los hijos, hermanos, está en nuestro Señor Jesucristo. A los 12 años Jesús fue llevado ¿a dónde? Al templo. Y fue a repetir las escrituras, fue a repetir la ley. Y se le perdió a José y a María. ¿Y qué? Si allá estaba hablando con los doctores de la ley. ¿Y qué estaba hablando? Algo que Dios le estaba revelando. Es cierto, el Padre estaba con él, pero había habido un compromiso de sus padres terrenales y le habían enseñado a Jesús las escrituras. Le habían enseñado a Jesús lo que el Padre esperaba de él, y él tenía que estar hablando con los doctores. Sabía mucho de las escrituras. Ahora bien, hermanos, dice Lucas capítulo 2 versículo 52. Oiga, pues, usted quisiera ver a un hijo de esta manera, lea lo que dice Lucas 2:52. Y lo decimos todos juntos. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos gracia para con Dios? ¿Qué es lo que nosotros hace que crezcamos con sabiduría, que tengamos gracia para con los hombres? El estudio de la bendita palabra del Señor. La enseñanza de la Biblia cambia al ser humano y lo hace actuar de una manera muy diferente. Que dice Proverbios 22:6: instruye al niño y aun cuando fuere, no se apartará de él. Digámoslo otra vez: instruye al niño y aun cuando no se apartará de él. La instrucción que se da a los hijos tiene que dar fruto. Hay una ley de Dios que lo que se siembra, se cosecha. ¿Quién cambia esa ley? Nadie, porque es una ley natural de Dios. Y si usted siembra en sus hijos, tendrá que ver la cosecha, más de algún día la tendrá que ver.
tarde o temprano, como decimos, verá el fruto de lo que usted enseñó. No se canse, no se detenga, siga enseñando, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y ese mensaje que está en el corazón de sus hijos tendrá que dar fruto, tendrá que florecer, porque la palabra de Dios es poderosa, hermanos. No es cualquier libro, es el libro de Dios que transforma al ser humano. Y esto le pasó a Loida y a Eunice. Qué tremendo, hermanos. Qué lindo, qué maravilloso es ver resultados. Allí en 2 Timoteo 3, 14, 17. 2 Timoteo, para los que llevan la lectura bíblica, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Dónde se aprende, hermanos? ¿Dónde se aprende? Estamos hablando en primer lugar que ¿dónde se aprende? En la casa, en la palabra, como dice, en la casa se aprende la palabra. En la casa. Y dice: lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y dice, y que... Voy a esperar que usted busque allí en el versículo 15, 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez, ¿desde cuándo? ¿Cuántos tienen niños pequeños abajo de 10 años? Levántenme la mano. Tienen una tierra tan especial en sus manos ahorita. Oiga, dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Se puede saber la escritura desde la niñez? Y jóvenes que están aquí, que están con sus niños pequeños, que están recién casados y otros que se quieren casar, sepan que lo que no tiene que faltar en la casa es la santa palabra del Señor. Yo tengo la bendición de tener una maestra para los niños. Mi esposa ha sido muy constante en enseñarle la palabra a los niños. Desde que ellos nacieron, tuvimos la bendición de tener las Biblias conforme a su edad. Y el año pasado, Dios les permitió a mis hijos leer la Biblia por primera vez completa. Y a mí me dio tanta satisfacción, porque en ese recorrido de los 66 libros sé que Dios trabajó en el corazón de mis hijos y no se queda solo ahí. Hay que continuar, y dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La escritura nos lleva a la salvación, hermanos. Oiga eso. La escritura nos lleva a encontrar la salvación en Cristo Jesús. Escudriñad las escrituras, decía el texto que leyó hermana Sami, porque en ellas os parece que tenéis que... ¿Hay riqueza en la palabra, sí o no? Hay riqueza en la palabra del Señor. En ellas está la vida eterna. 2 Timoteo 1:5. 2 Timoteo 1:5. ¿Y por qué desde la niñez Timoteo sabía las sagradas escrituras? Dice 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿En quién había una fe pura? En Timoteo. Pero oiga esto, aquí viene el secreto, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida, y después en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Amén, hermanos. La palabra del Señor en la casa, la palabra del Señor en el hogar, la fe que había ahora en Timoteo había existido en su abuela Loida. Su abuela Loida se lo transmitió a su madre Eunice, y Eunice se lo transmitió a Timoteo, porque le dice a Pablo, y estoy seguro que esta fe también está en ti. Es importante, hermanos, que ese primer lugar sea nuestra casa. Y es imposible, este mensaje me llevó a hacer un recorrido
y era imposible dejar de pensar en mi mamá. Era imposible, porque fue una mujer que desde los 40 días supo por qué se hacían las presentaciones en la iglesia. Nos llevó desde los 40 días a la iglesia y nos entregaba para que Dios hiciera de nosotros. Y día tras día, mi mamá, no solo los domingos, teníamos que caminar a pie, hermano. No estoy dando lástima, no quiero decir eso. Caminábamos kilómetros con mi mamá, con los niños pequeños, a veces uno en la cintura, ella, pero nos llevaba a la iglesia, porque en la casa de Dios se aprende, hermanos. Pero quien enseña son los padres, quien instruyen son los padres. Y fue una mujer que siempre nos guió en la palabra del Señor. No se me olvida la Biblia de pasta negra de mi mamá. Una Biblia bien marcada, bien manchada. Una Biblia que tenía escrito. Yo aprendí a escribirle a la Biblia lo que yo entendía o algunas notas de mi mamá, porque mi mamá tenía un libro negro, una Biblia con pasta negra dura, que la tenía remarcada. La leía y la leía. Y nunca se cansó de leer la palabra y nos enseñaba con su ejemplo que la Biblia era el libro de Dios. Y nos enseñó, nos guió, nos enseñaba la palabra. Mi mamá no era una mujer que tenía una profesión. En su tiempo logró sacar hasta tercero primaria. No pudo seguir más allá, pero una cosa sí hizo: enseñarnos la bendita palabra en la casa. Y yo doy gracias a Dios, se lo dije a ella en vida, y sé que el trabajo que los padres hacen es un trabajo maravilloso para que sus hijos sigan un camino correcto y sepan por dónde tienen que caminar. Sepan por dónde tienen que caminar. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No se me olvida, hicimos un viaje a Cobán. En ese viaje mi mamá, mi suegra y una cuñada estaban en Huehuetenango y fuimos a hacer un viaje. Y pocas veces nos gusta agarrar un viaje a explorar sin conocerlo. Y me recuerdo que mi mamá, a ella no le importaba que yo era pastor. Me decía: el sabio ve el mal y se aparta. Nunca nos corregía de otra forma. Con la palabra ella siempre salía, porque era un lugar donde mi camioneta tal vez no era la mejor camioneta para entrar por el camino de piedra que había. Pero miren aquí marcado: el sabio ve el mal y se aparta. Y caminábamos otro poco: el sabio ve el mal y se aparta. Y aquella palabra constante en nuestra mente. Y lo que pasa, miren hermanos, que la escritura es útil para enseñar. ¿Quiere enseñarle usted a sus hijos? Enséñele Biblia, hermano. Y lo demás, pues ahí está la escuela, ahí están, usted los manda a prepararse académicamente, está la universidad, pero para la vida eterna somos nosotros los encargados de enseñar, porque la Biblia es útil para enseñar, para convencer, para corregir. ¿Qué libro es el que nos hace ver que estamos mal? La palabra del Señor. ¿Y cómo vamos a saber que estamos mal si no la leemos? ¿Qué vamos a entender si ni la traemos a la iglesia? ¿Qué vamos a saber qué nos dice la Biblia si no hay día para leer la Biblia en la casa? Venimos a la iglesia y no hemos leído ni un capítulo durante la semana. Si le pareció bien, diga amén, o si no, diga: ay hermano, me dolió, pero algo diga en esta mañana. Porque realmente, hermanos, muchas veces tenemos este gran libro de Dios de por gusto, porque esto no funciona sin leerlo. Esto funciona si usted y yo lo leemos. Esto funciona si usted y yo lo practicamos.
Este libro funciona si le ponemos todo nuestro corazón y nuestra pasión, porque es útil para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos prepara para todo. La Biblia nos prepara para todo. Jóvenes, la Biblia nos prepara para ser profesionales. Allá en la universidad nos permiten un montón de cosas, pero la que realmente nos enseña a ser grandes profesionales es la palabra del Señor. Vaya a la universidad, pero lea la Biblia, porque allá le van a decir que usted viene del mono, pero la Biblia dice que usted fue creado por el Señor. Si usted lee la palabra, no se va a perder en el camino, porque la palabra de Dios es útil y nos prepara para toda buena obra. El humano quiere ser bueno, que lea la palabra del Señor. Los himnos que hoy escogieron nuestros hermanos decía que si las personas toman en cuenta la Biblia, la nación será diferente. ¿Y cuántos creemos que la Biblia transforma a la nación? Pero la nación no quiere la Biblia. La iglesia sí, bendito sea el Señor. En segundo lugar, hermanos, además de que la formación bíblica en casa es fundamental, debo decir en esta mañana, la formación bíblica en la iglesia es una gran responsabilidad. Y es que la iglesia hoy, miren pues, yo les voy a decir algo, hermanos. La iglesia hoy tiene muchos más desafíos que antes. No es cosa nueva esto, pero realmente estamos minados de influencias, hermanos. Estamos minados de medios de comunicación. Antes ver una película en la iglesia era una gran cosa. Ahora todo mundo mira películas hasta en su teléfono. Realmente nosotros hoy tenemos grandes retos como iglesia, grandes desafíos, y lo que la iglesia enseña no lo enseña el mundo, no lo enseña la escuela, no lo enseña la universidad. Lo que la iglesia enseña lo tiene únicamente la iglesia, porque es la bendita palabra del Señor. Es este libro maravilloso. Proverbios 22:6 una vez más nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La iglesia también es responsable de instruir. Ninguno lo cree. Interesante. La iglesia es responsable de instruir, hermanos. Para eso fuimos formados, iglesia, y no podemos decir: ay, que miren quién hace el trabajo. La gente en este lugar tiene que ser instruida en la palabra del Señor. Usted podrá ir a otros lugares donde le pasen contando una hora de chistes, pero no es esa la gracia. Usted viene a este lugar porque tiene hambre y sed de la palabra del Señor, de ese alimento espiritual, y la iglesia es la responsable. No hay nadie más responsable que la iglesia de instruir a niños, a jóvenes, a adultos, a todas las edades, porque todos estamos necesitados de saber de la palabra del Señor. Todos los días la palabra de Dios es nueva para nosotros, hermanos. Aunque yo tenga 40 años, las enseñanzas que me dio mi mamá cuando yo tenía 2 años, después de 38 años, su palabra sigue siendo viva y eficaz para mi vida, porque su palabra sigue siendo la misma palabra del Señor. Así que es importante que la iglesia asuma su responsabilidad, no de entretención, sino de enseñar la palabra del Señor. Y debe haber un gran compromiso, hermanos. Sé que la iglesia, amigos del tabernáculo, se ha catalogado por ser una iglesia bíblica, y no nos salgamos de ahí. Tenemos que seguir esa misma línea, pero a todo nivel, hermanos, desde la infancia hasta la edad de adultos mayores. Todos debemos ser atendidos por la bendita palabra del Señor. Así que, hermanos, yo recuerdo mi escuela dominical, y por eso yo creo mucho en la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia. Yo me recuerdo, anteriormente les conté de mi mamá, pero yo me recuerdo de hermana Consuelo Zúñiga. Fue mi primera maestra de los años que yo me recuerdo. Quizás era un parvulito y yo iba a la clase de hermana Consuelo en la aldea. Y para mí los domingos, que era la escuela dominical, era el mejor día de la semana. Para ustedes también, hermanos. El mejor día de la semana. Eso no quiere decir que no vengamos jueves y martes. Por favor, hermanos. Usted tiene que venirse a alimentar también los otros días. Pero para mí,
El día domingo era el día más feliz. Me recuerdo que hermana Connie, hermana Consuelo, ponía en aquel tiempo un franelógrafo y llevaba unas figuritas. Si era del desierto, llevaba unos camellos. Y lo que decía hermana Connie, que los que se portaran bien y contestaran las preguntas y dijeran el texto de memoria, ella les iba a regalar una figurita. ¿Y saben qué, hermanos? Nos memorizábamos los textos por la figurita. Para nosotros esas figuritas de camellos, esas figuritas que eran de los personajes bíblicos, nos encantaba. Y por las figuritas nos memorizábamos los textos. Y hay textos, así como lo escuchan, que desde mi niñez los tengo aquí en mi corazón. Los he guardado. Y no se me olvida, hermana Connie, no se me olvida, hermana Daisy Cervantes, de aquí de Chiquimula, que iba a la aldea donde nosotros vivíamos y en medio de las clases de la escuela pública nos enseñaba historias bíblicas también. Ella ya no está presente, ya no vive, ya se fue con el Señor, pero hermana Daisy de Sancé, ella nos compartía historias. Pero cómo olvidar a señor Marinita de Ramírez y a hermana Lidia Casasola en Gualán Centro. Si ellas me dieron clase en mi primaria de escuela dominical, en los primarios, yo era un niño de 8, 9, 10 años, pero tengo cosas que de señor Marinita y señor Lidia no se me olvidan. Con ellas me aprendí los 66 libros hasta el día de hoy. Yo puedo decir los 66 libros. Ay, dirá usted, ¿de a quién no puede decir eso? Aquí está el micrófono. Se nos pasa más de alguno, pero a los 8 años aprendí los 66 libros. Y ese domingo, en escuela dominical, parado a un costado del púlpito, pasaron las maestras a entregarme un paquetito así, miren, de borradores tipo dinosaurios, en el tiempo de los dinosaurios, tipo dinosaurios, así chiquititos eran los borradores, pero para mí me habían dado un regalo de este tamaño en la escuela dominical, porque me aprendí los libros de la Biblia. ¿Cómo no recordar a señor Liquis Oliva y a hermana Clarita de Ramos, que fueron mis maestras de la adolescencia? Me recuerdo de ilustraciones que llevaban cajas y llevaban una vez llevó unos bananos cáscara negra la hermana para hacernos conocer cómo, y lo llevó en un regalo así, miren, y adentro iba solo cosas feas, y cómo nos ilustró que el pecado a veces se ve bonito por fuera, pero por adentro es suciedad. Y no se me olvidan las historias de hermana Liquis y de hermana Clarita de Ramos. ¿Cómo olvidar a mis pastores que en mi juventud me enseñaron? ¿Cómo olvidar a los estudiantes bíblicos que fueron mis maestros en la juventud allá en la Ciénaga Gualán? Realmente, hermanos, la escuela dominical, la enseñanza de la iglesia tiene un valor enorme. Y nos hemos estado perdiendo de 9 a 10 las enseñanzas. Si es que mi hijo tiene pereza, es que mi hijo no se quiere levantar. Miren, con mi mamá eso sí teníamos, que quisiéramos o no quisiéramos, ahí estábamos. Y hoy digo, y yo se lo dije un día, mamá, hoy cuando tenía 28 años llegué a decirle, le agradezco por lo dura que fue con nosotros, porque si usted no hubiera sido maciza con nosotros, nosotros nos quedamos a medio camino, porque era estricta, era disciplinada y nos decía esto y esto no quiero que hagan. Bien, nos andaba diciendo por esta y esta razón, porque psicológicamente los puedo afectar, les tengo que explicar todas las informaciones, los datos. Mi mamá ni sabía, quizás la honro porque era una mujer muy espiritual y espiritualmente nos guió y nos decía esto no se hace y no lo teníamos que hacer, y era una enseñanza para nuestro bien y no lo andábamos interrogando, porque de verdad, hermanos, necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos ser responsables. La iglesia necesita ser responsable en su enseñanza. Realmente recordamos y sabemos que hemos recibido tanto del Señor y tenemos que continuar en esa vía. Y quiero terminar con un pasaje en Efesios capítulo 4. Pónganse de pie, no estoy terminando, pero por lo menos un aliento. Pónganse de pie. Efesios 4:11. Acompáñenme a leerlo, por favor. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:11: y él mismo constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según su actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, edificándose en amor. Tengan la bondad de sentarse. Miren, hermanos, la responsabilidad es de la iglesia, y la iglesia tiene una grande y enorme responsabilidad con la trascendencia de la formación bíblica. ¿Dónde la gente va a crecer? En el conocimiento de la palabra de Dios, en la iglesia, en la iglesia. No sé cómo sobreviven. Gracias a Dios no soy del ministerio que paso lista aquí en el tabernáculo. Ni he podido asistir a todos los cultos porque he estado participando en diferentes actividades, así que no sé nada de nadie, por si alguien coincido con alguien, pero no sé qué pasa con las estrellas fugaces, hermanos, que aparecen una vez al mes sin recibir nada, quizás cumplen un privilegio y se acabó. No sé dónde está el alimento, el crecimiento, dónde está lo que llena su ser, lo que le instruye. Porque para dar hay que recibir. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Un día de estos conversábamos con una hermana que tiene todo el deseo de terminar su discipulado y tomar un ministerio, pero me decía, repienso en tomar un ministerio, me dijo, porque a mí me gusta tener tiempo para recibir también de la palabra del Señor. Y no quiero descuidar el poder alimentarme, el poder recibir yo de la palabra del Señor. Y cuando estamos listos, podemos dar a otros hermanos. Pero realmente nos pasa, si no pasa aquí, bendito sea Dios, hermanos. Pero en la iglesia comúnmente hay gente que solo llega a cumplir su privilegio. Si tal vez una vez al mes los ponen y esa vez al mes llegan. ¿Y dónde está el alimento para crecer? Y pido disculpas, hermanos, si alguien se siente aludido, pero ¿dónde está el crecimiento espiritual? ¿Dónde está lo que va a recibir la iglesia de mí como maestro de educación cristiana? Hermanos maestros, tenemos una gran responsabilidad. Hay un jueves de doctrina que se enseña la palabra y felicito al pastor por sus enseñanzas. Estuve un jueves por lo menos que pude estar y la palabra del Señor se está enseñando, hermanos, porque allá en los salones nos vamos a encontrar con gente bien necesitada de la palabra del Señor, necesitada de recibir del Señor. ¿Y dónde están los hermanos llenos de la palabra de Dios para dar? Y esto es en general, hermanos, en cualquier ministerio que usted tenga. Todos necesitamos buscar un crecimiento espiritual en el Señor. Amén, iglesia, o no. Estoy hablando por otro lado yo. Necesitamos tener un crecimiento espiritual todos, hermanos.
Necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Para eso Dios estableció los ministerios de enseñanza, de pastorado, de evangelistas, para que todos seamos edificados y crezcamos hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos queremos ser como Cristo es? ¿Cuántos queremos alcanzar una estatura espiritual que Dios se agrade de nosotros? Que estemos listos a transmitir, hermanos, esa palabra que el Señor nos ha dado a nosotros. Pero sí es necesario que de verdad nosotros estemos dispuestos a crecer en Cristo Jesús, a crecer en el conocimiento de la palabra, porque es una gran responsabilidad, ¿o no? Es una gran responsabilidad ser ministro del Señor. Tener un privilegio, tener un ministerio, tener un cargo a nuestra responsabilidad. Es una gran responsabilidad, no ante el pastor, aunque él se merece mucho respeto, no ante el concilio, aunque son nuestras autoridades y también se merecen mucho respeto. Nuestra responsabilidad es ante Dios, hermanos, y tenemos que ser leales ante Dios, responsables. La iglesia tiene una enorme responsabilidad en la formación bíblica de la gente. Por eso, hermanos, es que aquí usted va a venir y recibe palabra del Señor. Aquí no hay entretenimiento, porque qué bonito salir después del devocional de la iglesia e ir con nuestra familia a un entretenimiento. ¿Verdad que es bonito? Yo no sé si usted ha ido, pero nosotros llevamos a nuestros hijos a un entretenimiento. Pero la iglesia es ese lugar donde nos llenamos de la palabra del Señor y disfrutamos de la comunión, porque yo no sé cuántos se sienten felices esta mañana de estar aquí en la iglesia, de disfrutar con su hermano que está a la par. Y dígale: disfruto que esté aquí, disfruto estar con usted. Dígale su nombre por si no se lo sabe, por si no se lo conocía, y mucho gusto de conocerlo. Y hoy van a decir: por fin me saludó el hermano. Pero qué bueno, hermanos. ¿Saben por qué? Porque además, oigan esto, de sentir eso especial de estar con la iglesia, aquí venimos a comer la palabra del Señor, alimentarnos espiritual. Sus hijos allá pasan, miren, con mucha responsabilidad, porque los maestros se preparan por todas esas aulas, allá en el segundo nivel de la sala anexa, todos preparados para darle. Aquí los hermanos de la alabanza y de la música se preparan para darnos también alimento. Los pastores, la hermana estudiante bíblica se prepara para darnos palabra del Señor. Y la iglesia, agradecida con Dios por una iglesia bíblica, por una iglesia que se guía por la palabra del Señor. Le pregunto, hermanos, ¿seguimos comprometidos con la palabra del Señor? ¿La casa nuestra es el primer lugar de enseñanza? ¿La iglesia tiene una gran responsabilidad en la enseñanza? Entonces yo concluyo en esto, hermanos. La familia y la iglesia deben formar un gran equipo. Levánteme la mano los maestros que han dado clases o que dan clases de 9 a 10 o de 10 en adelante. Levánteme la mano, no es nada malo, levánteme la mano, por favor. Yo quiero invitarles, hermanos, a ustedes les quiero invitar primero. Yo quiero orar por los maestros. Pasen aquí. Yo quiero invitar a todos los maestros, todos los que enseñan palabra del Señor. Yo quiero invitarles, todos los que levantaron su mano. Yo quiero que vengan, porque ustedes tienen un gran privilegio delante del Señor. Vengan aquí, hermanos. Son la gente que se atreve a enseñar, la gente que decide ser maestro, porque tenemos, hermanos, que aceptar esos grandes retos. Y todas las manos levantadas. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Ahí está hermano Oscar, que es un maestro de años, y los hermanos ahí están bien atentos. Maestros y maestros, maestros y maestras de escuela dominical, de enseñanza bíblica, de doctrina, de la palabra del Señor. Qué gran compromiso el que tenemos delante del Señor.
¿Y cuántos de la congregación están agradecidos porque ellos nos enseñan la palabra de Dios y enseñan la palabra de Dios a nuestros hijos? Levantemos nuestras manos, pongámonos de pie, digamos, pónganse de pie, somos un equipo, hermanos. Vamos a trabajar desde casa. Vamos a trabajar desde el hogar, vamos a trabajar aquí en la iglesia, vamos a seguir comprometidos con la enseñanza bíblica. Lo que pasa, hermanos, que la formación bíblica trasciende. ¿Hasta dónde? Hasta la eternidad. Se trabaja con seres humanos, se trabaja con personas. Y yo le pregunto a usted, mi hermano y mi hermana, ¿para cuántos ha sido un reto enseñar la Biblia en la casa? Ha sido un reto para usted, ha sido un reto, ¿verdad? Un desafío. ¿Y cuántos en esta mañana sentimos que necesitamos más del Señor, de su presencia, para enseñar a nuestra familia de la palabra del Señor? ¿Usted lo necesita? Dígale al Señor, ahí de rodillas o donde usted quiera: Señor, voy por mi familia, Señor. Voy por mi familia, Señor. Si quiere doblar sus rodillas, dóblelas, pero dígale: Señor, este mundo está minando de falsas enseñanzas. Este mundo me está influyendo a mis hijos de una mala manera. Les está enseñando incorrectamente. Pero este es el libro de los libros. Dios es Dios de pactos, amén. Pero en ese pacto quiere un compromiso suyo con la palabra del Señor. Y si quiere, tome la Biblia en este momento y dígale: Señor, yo quiero hacer un compromiso con esta palabra para mi familia. Tómela con valor, no vaya a tener miedo. Dígale: Señor, tú eres un Dios de pactos que dices que si cumplimos esta palabra y la repetimos, tú vas a bendecir mi familia. Pero hoy, Señor, sé que tú cumples tu pacto y cumples tus promesas, como lo decía el canto. Pero hoy queremos hacer un compromiso con tu palabra, Señor. Dígale: Señor, me siento débil, Señor, impotente. He sentido que muchas veces no estoy listo, no estoy preparado para enseñar esta palabra. Pero ahí es donde tomo las fuerzas tuyas, Señor. Pídale al Señor. Yo quiero orar por los maestros. Señor amado, te doy gracias por este legado, por este equipo, por este gran grupo de siervos y siervas tuyas, Señor. Es que no es fácil aceptar el reto de ser maestro, pero es hermoso, Señor. Hoy que regreso, cuando voy a la ciénaga y veo, Señora, allá en Gualán, aquellos niños que en mi tiempo eran niños y ahora los vemos sirviendo, y que nos diste la oportunidad de enseñarles más de alguna escuela dominical, enseñarles en la juventud, en la adolescencia, y verlos sirviéndote. No es fruto de nosotros, porque el fruto lo das tú, Señor. Pero nos alegramos, Señor, de que un día pasaron por las aulas donde nosotros estábamos enseñando, y más de algo quedó grabado. Gracias por esos seres tan lindos como nuestros padres, por esas maestras, Señor, que se dedican y se entregan ahí en el salón de clases, por esas maestras que se dedican y maestros que estudian, Señor, y estudian una y otra vez las lecciones para venir y traer ese alimento fresco, ese alimento puro, ese alimento bíblico, Señor, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, a los hermanos adultos, a los hermanos de esa edad de oro, Señor, porque siguen aprendiendo y mostrando interés en venir y escuchar, Señor, esa bendita palabra tuya.
Gracias por el siervo pastor que tú tienes en este lugar, Señor, para enseñar tu palabra. Gracias por nuestra hermana estudiante bíblica, Señor, que tú tienes acá en este lugar para enseñar la palabra tuya. Señor, es un enorme compromiso el que tenemos delante de ti, Padre Santo. Y esta iglesia será siendo conducida por tu palabra y con tu palabra, Señor. Será el libro que guía esta iglesia. Será la autoridad máxima, Señor, de esta iglesia. Tu bendita palabra, Señor. Dale de tu ayuda a los maestros. Pero hoy nos hemos puesto de pie porque queremos ser un equipo, Señor. Hacer todo nuestro trabajo que como padres nos corresponde en casa. Señor, necesitamos seguir siendo responsables en transmitir, Señor, tu palabra a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a esos nietos, como hablaba hermana Suseli también en su participación. Necesitamos, Señor, hablar y hablar tu palabra, Señor. Ser constantes. Tal vez hemos sido débiles, Señor, en enseñar tu palabra. Quizás, Señor, no hemos tenido el tiempo supuestamente para hacerlo. Pero si supiéramos que esto es la vida de nuestra familia, buscamos el tiempo hasta encontrarlo para alimentarnos de tu bendita palabra, Señor amado. Tu iglesia se compromete contigo, se compromete con tu palabra. Eres Dios de pactos, Dios donde esperas un compromiso de nosotros con esta tu bendita palabra, Señor amado. Gracias te damos. Gracias, amado Dios. Bendecimos y alabamos tu nombre por este grupo de personas. Quizás no están todos al frente, son cantidad grande de maestros. Gracias por este comité. Gracias por todo el liderazgo de la Iglesia Evangélica Amigos. Y que en esta mañana, en lugar de darle lugar a Satanás de decir, me molestó que mencionaron tal cosa, que podamos decir, Señor, gracias porque me hablaste a mi vida. Señor, gracias porque todavía trataste conmigo y te pude escuchar esta mañana, Señor. Me quiero comprometer en ser más responsable delante de ti, Señor. Me quiero comprometer. No quiero dar un paso atrás. Quiero hoy hacer un compromiso de buscar un crecimiento más y más en mi vida espiritual. Lo necesito para no ser niño fluctuante y para crecer a la estatura tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, estimados maestros. Pueden sentarse, amados hermanos, y ha sido un privilegio compartir la palabra del Señor.